Cuando tenemos una idea de cuántos años queremos vivir, entonces podemos empezar a hacer todo para vivir, para llegar a esa edad, ¿cierto? Desde cuidarnos un poquito más, ejercitarnos, dormir mejor. También creemos que la vulnerabilidad es una debilidad, cuando en realidad permitirte la vulnerabilidad es una fortaleza. Finalmente es ese acompañamiento el que me permite a mí poder darme de una mejor manera, ¿sí? Y que el otro se sienta acompañado de una manera completa. Se trata de cómo vivimos, ¿no? De cómo apreciamos lo que hay a nuestro alrededor, no dar por sentadas las cosas, apreciar este regalo que es la vida. Sí. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Ere, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Felices de estar un día más en otro episodio de EIG, Terapia entre Amigas. Yo soy Erendira Toledo. Y yo soy Gaby Rodríguez. Nosotras somos amigas, psicoterapeutas. Y también somos madres. Y en este post, pues nos encanta platicar de muchas cosas interesantes. Ahorita que hemos tenido invitados. Invitadazos, Ere. Y tenemos hoy uno que vamos a tener un tema... De manteles largos también. Sí, así es. Con un tema de verdad muy jugoso, muy rico, que podemos platicar sobre muchas cosas. Y pues nuestro tema de hoy es... El elefante blanco. El elefante blanco. ¿Qué es el elefante blanco? Pues mira, yo me tomé quiero leerles algo. En esta sala hay un elefante blanco. Todos lo ven, nadie lo dice. Es el duelo. Es lo que pasa cuando alguien o algo se pierde, cuando tu mundo cambia, pero de lo que no hablamos, porque duele reconocerlo, porque la sociedad dice, sé fuerte, el tiempo lo cura todo, sigue adelante, pero tú sabes que duele y duele mucho. Así es, mejor ese no es el lo... elefante blanco, ¿verdad? Allí está en medio de todo, pero no hablamos de ello. Claro, de repente tenemos esa situación, esa experiencia que ocupa mucho espacio en nuestra vida. Es literal un elefante blanco y nadie quiere verlo, tocarlo, hablar de él, porque si no tendríamos que reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras propias acciones. Y para eso pues tenemos a un amigo muy querido que va, tanatólogo, que va a platicar con nosotras sobre este tema. Él es Gerardo Antonio Martínez Pérez. Es creador de Mapness Psicoterapia Integral. Los invitamos a visitar este espacio porque brinda acompañamiento especializado a empresas y personas en diversas áreas como la psicoterapia, tanatología y desarrollo empresarial. Además es licenciado en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en psicoterapia humanista del Instituto Universitario Carl Rogers. Tiene una especialidad en tanatología humanista en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de Puebla. Cuenta con diferentes y diversos diplomados, cursos y talleres de actualización como programación neurolingüística, técnicas de meditación, Theta Healing, cuencos energéticos. Además, es docente activo y muy querido en diversas universidades y centros educativos del país como Centro de Superación Humana, el IHPG de Puebla, el Tecmilenio, VG, Universidad Humanista de las Américas de Monterrey, Universidad de Sotavento, IEU, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Colegio Internacional de Ciencias Periciales y creador de talleres y cursos como Duelo y Pérdida, El Perdón, un regalo para el alma, Lo bueno y lo malo de la pareja, Relaciones interpersonales, Estrategias para detonar el pensamiento creativo en el aula, Comunicación y liderazgo en equipos de trabajo y desarrollo de habilidades directivas. Así es, un invitadazo de lujo. Y pues con él vamos a estar platicando todo lo que tiene que ver con este elefante blanco que tenemos y que de repente pues no queremos ver, no queremos tocar. ¿Verdad? Así es. Continuamos. ¿Qué tal, Jerry? Bienvenido a EIG Terapia entre Amigas. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar contigo, con Gaby. Ambas mis maestras sí, en CESUM me dieron clase hace, estamos en el 26. Ayer, hace como 14 años más o menos.
y de verdad muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, es un placer también para nosotras, para mí en lo personal, que seamos ahora colegas, compañeros de camino, en este transitar que nos impulsa y nos acerca también a lo humano, ¿no? A lo que es el sentido de vida, a reconocernos también como creadores de nuestras propias realidades. Así que, pues, bienvenido con este tema. ¿Cómo es para ti? Cuéntanos cómo llegas a ser facilitador de temas de desarrollo humano. Tú que eres comunicólogo de profesión, ¿por qué no te jalaron los medios en ese momento? Me pasó algo similar. Sí. Cuéntanos un poquito de ti, Gerardo. Pues fíjate que la vida, la maravillosa vida, hace algunos años, voy a decir algunas cosas, pero es que todas las personas que llegan a tu vida, se los juro por Dios que tienen un propósito. Totalmente. Entonces, yo no sabía que existía CESUM. Yo inicié en CESUM mi despertar, por así decirlo, este descubrimiento en donde yo dije, eso es lo que yo quiero ser, no lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser. Y lo descubrí justo en el Centro de Superación Humana, el 4 de septiembre del 2013. Recuerdo la fecha perfecto. Claro, ¿qué te marcó? No, fue un momento total. ¿Y por qué llegué a CESUM? Estaba yo atravesando una situación muy complicada a nivel familiar. Estamos viviendo, mis hermanas y yo, la separación de nuestros padres y cuestiones de estas. Y entonces andaba yo como que un poco, no muy sabiendo pues qué quería. Estaba al final de la carrera, pero la carrera no me motivaba del todo, me gustaba porque la disfruté muchísimo. Sin embargo, había como vacío, ¿sabes? Algo más. Había caos, había conflicto, había mucha tristeza, pero también mucha evasión, porque, pues, hoy me doy cuenta, evitaba sentir, ¿sí? Y me anestesiaba haciendo todo lo que podía, ¿no? Esta hiperactividad en donde yo terminaba o hacía todo por terminar tan agotado que ya no sentía o ya no veía lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Y entonces recordé las palabras de la mamá de una chica con la que salí hace mucho tiempo, que ella había hablado en algún momento de CESUM. Y en algún momento yo le pregunté, bueno, ¿y qué es CESUM? Esto antes de que yo supiera que existiera CESUM. No, es un lugar increíble y ahí dan diplomados y ahí se trabajan las emociones. Y ella lo platicaba y yo decía, wow. Lo vivió también así. No, totalmente. Y entonces yo dije, ahí quedó. Pasaron los años. Y un día yo estaba en la escuela, tenía hora libre en la universidad, en mi alma mater, la UJAT. Un saludo porque también yo soy por supuesto, egresada y egresado de comunicación también. Así es. Y entonces yo tenía hora libre, recuerdo, y me llegó, se los juro por Dios, me llegó CESUM. Porque yo recordaba que me habían dicho que estaba en Framboyanes. ¿Al lado? Y estábamos al lado, ¿no? Estábamos ahí en Avenida Universidad y al lado estaba Framboyanes. Yo tenía hora libre y dije, ¿será que existe? O sea, porque era tan increíble lo que me platicaba. Y dije, a mí me gustaría saber qué hacen ahí. Salí de la universidad, caminé a Framboyanes, pregunté ahí en la entrada, oye, ¿dónde es CESUM? Ah, aquí, en la entrada. O sea, sí o más pues. Así, no, y llego, veo el espacio, abro la puerta y me recibe Laurita. Y le digo, hola, buenas tardes. Y dice, hola, buenas tardes. Así con su sonrisa maravillosa. Sí, maravillosa. Y le digo, oye, ¿qué hacen aquí? O sea, quiero saber qué hacen aquí porque le platiqué, ¿no? Me platicaron que dan cursos o algo así, pero no sé qué hacen. Y me empezó a explicar qué hacían. Y me dijo, hoy iniciamos un diplomado. Y le digo, ¿cómo crees? Anótame porque para... ¿A qué hora empieza? Es de 6 de la tarde a 9 de la noche, creo que era, ¿no? Algo así. De 6 a 9.
Y le digo, pero eso, y eran como la 1 de la tarde. Y le digo, muy bien, te veo al rato. Oye, llegué nuevamente a CESUM ya en la tarde, y la primera que me dio clases en CESUM fue Pili. Claro. Que abre el grupo y yo estaba así de, no puedes. Sí. No. Fue ahí, o sea, yo dije, esto es. Sí. Esto es, me fascinó, me gustó mucho y bueno, me quedé estudiando el diplomado en desarrollo humano, luego me metí a Gestal, luego ya no pude detenerme, llegó la oportunidad de estudiar constelaciones familiares, porque vi otro lugar, el Instituto Universitario de Carl Rogers, y me metí a preguntar qué hacen ahí. ¿También? Porque no sabía qué hacían. Y me dijeron, pues aquí tenemos una maestría en psicoterapia. De verdad, yo no tenía ni idea. O sea, el mundo para mí de la psicoterapia era completamente nuevo. Y me dicen, pero acabamos de iniciar un diplomado en constelaciones. ¿Y eso qué es? ¿Qué se hace ahí? Dicen, no, pues se revisa teoría sistémica y tal. Y como yo ya traía la onda de desarrollo humano, gestal y todo esto, me metí. O sea, dije, pues va, y me encantó. Claro. Me fascinó. O sea, yo estaba en otro modo ya, estaba en otra realidad. Y entonces terminé constelaciones y empezaba la maestría, me acuerdo, en psicoterapia al mes, yo creo. Pues también. Y allá voy. Sí. Y me metí, no. Y fue una cosa, o sea, es que fue otra realidad. Claro. ¿Sí? Entonces así empecé y ya no pude detenerme. Y creo que es algo que nos pasó a muchas personas que llegamos a CESUM, lo platicábamos el otro día en el otro post, porque fue una escuela, un espacio que no nada más nos instruyó a este otro panorama, sino que lo vivimos literalmente, ¿no? Y encontramos espacios, partes de nosotros mismos, que, bueno, en mi caso yo no tenía registrados, ¿no? Y efectivamente me pasó algo muy similar en mi historia de lo que te pasó a ti, que fue como, claro, ¿no? Es un llamado también álmico de un camino por el que empiezas y pues ya no paras. Sí. Y en el momento del caminar te vas encontrando con otras cosas y pues hay que tomarlas porque son parte de... Sí, totalmente. Y ahora entiendo cuál es la función de esta persona con la que salía. Claro, por en mi vida, que era que ponerte esa semilla. Que a través de su madre y de su plática, yo descubriera que eras eso. Claro. Así. Y que ahí se abriera para ti el camino de la psicoterapia, de todo. Y así es como llega también tanatología. Sí, porque yo recuerdo que termino la maestría y a la par de la maestría, yo soy muy curioso y me ha gustado muchísimo meterme a todo lo que tiene que ver con la vida, con el desarrollo, con todo esto, ¿no? Con estas posibilidades que tiene el ser humano, infinitas. ¿No? Y entonces me aparecieron que si programación neurolingüística y que si técnicas de meditación y allá iba yo, ¿no? Y entonces llega la pandemia. Sí, claro. Termino yo la maestría, me dedico a dar clases, fue algo que he disfrutado mucho también. Y empiezo pues a dar consulta, ¿no? En esta búsqueda de seguir desarrollándome y tal. Y llega la pandemia. Y en pandemia, pues la verdad es que fue una pérdida para todos. Sí, fue un momento histórico. Terrible, terrible. Y llega la pandemia y llega en un momento bastante complicado de mi vida, de muchas pérdidas, ¿sí? Pero también de muchas muy buenas cosas en mi vida porque acababa de nacer mi primera hija. Okay. O sea, tenía meses cuando entra pandemia. Gracias a Dios no nació durante el caos, ¿no? Máximo, sino ya tenía algunos meses. Y entonces estábamos en una situación bastante complicada, mi esposa y yo. Un beso a mi esposa. Claro, una salud y a tus dos hermosas mis dos pequeñas, bebés. Porque tiene dos princesitas hermosas. Y entonces,
en este caos que era el aislamiento, El miedo. el miedo por completo a enfermarte, a la muerte, sí, porque era algo muy real, o sea, Claro. estaba muriendo mucha gente a tu alrededor, conocidos, y entonces el caos mediático de, ¿cómo era? Quédate en casa, ¿no? Sí. La voz esta de que se Quédate repetía en casa todo el porque tiempo. afuera todo es peligroso. Todo es peligroso. En ese momento de tanto conflicto, yo le decía a Lidia, porque hasta eso a nivel económico fue una cosa brutal, o sea, Claro. muchísimo, bueno, la mayoría de las cosas se detuvieron y eso nos llevó a todos a preguntar, bueno, ¿Y cómo? ¿y ahora? O sea, Claro. ¿no? Entonces, yo le decía a Lidia, mi esposa, oye, pues, fíjate que me apareció una oportunidad, ¿sí? Me llegó, yo no sabía que existía el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y me llega una publicidad de tanatología y decía, ¿y esto qué? No, otra vez. Otro camino. Y empecé a buscar información y es una especialidad y dije, muertes, pérdidas, o sea, Duelo. estamos en el momento, ¿no? Sí. Y me encantó, o sea, me metí, empecé y me encantó y bueno, fue ahí donde estudié la especialidad y pues hasta ahora aquí estamos y Claro. seguimos. Y es que en este tema de la tanatología es donde podemos pues resignificar o significar este elefante blanco, ¿no? ¿Cuál es el elefante blanco que no queremos ver o que socialmente no se quiere ver, no se le quiere dar esa importancia? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro entorno inmediato, ¿no? Cuando estamos transitando, cuando tenemos ya ese elefante blanco o como podríamos decir, transitando este proceso de duelo. Claro. Bueno, aquí yo te preguntaría, ¿a qué edad te quieres morir? No, pues no, por ahora no. No, ¿verdad? No lo tengo pensado, no lo tengo Claro. contemplando en mis planes Pues futuros. ese es un gran elefante blanco. Claro, así es. Porque creemos o vivimos creyendo que no vamos a morir nunca. Que no va a suceder. Que no va a pasar. Hoy no, ¿no? ¿No? Ajá. Entonces, cuando nos enfrentamos a la realidad de la muerte, con esta pregunta te decía, ¿a qué edad te quieres morir? ¿No? ¿Por qué no puede depender de ti querer Claro. morir a una determinada edad? Claro, llega sin avisar, por supuesto. Sí, sí. Pero cuando tenemos una idea de cuántos años queremos vivir, entonces podemos empezar a hacer todo Para vivir. para llegar a esa edad, Claro. ¿cierto? Desde cuidarnos un poquito más, ejercitarnos, dormir mejor, Claro. desechar relaciones Que no caóticas, conflictivas, ¿no? Hoy está súper de moda todo lo tóxico, ¿cierto? Que hasta de broma lo tomamos, Sí, ¿no? totalmente. Sí. Pero entonces cuando tenemos esa conciencia es cuando empezamos a enfocarnos en lo que sí queremos vivir, Claro. ¿cierto? Entonces, este elefante blanco del que nadie quiere estar hablando, la verdad es que es muy doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enfrenta a la pérdida del amor, la pérdida del contacto, la pérdida de todo aquello que conocemos, la pérdida de esta conciencia que me hace sentir vivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos. Evitar totalmente. Sentir, pensar, decidir, ¿no? Imaginar, sospechar, intuir, pensar, ¿no? Tomar acción. Todo. Entonces, muchas veces evitamos hablar de aquello que puede llegar a ser muy doloroso, pero es necesario, Porque es inminente a lo mejor, ¿no? es inevitable, es completamente inevitable. Sin embargo, hay una frase que me gusta mucho que dice, incluso los que quieren llegar al cielo no se quieren morir para llegar a él, Claro. ¿no? Queremos seguir en esta experiencia. Claro, por supuesto. Lo complicado de este querer seguir en la experiencia es que a veces elegimos experiencias que nos hacen daño o en las que inconscientemente lastimamos a otras personas creyendo que estamos eligiendo lo mejor para el otro Claro. sin respetar La decisión la del decisión otro. del otro.
Así es. Pues qué interesante porque cuando estamos, por ejemplo, en situaciones o en temas que ya son inminentes, por ejemplo, una enfermedad ya que está diagnosticada, que tiene un punto de, que nos dicen, o a lo mejor en una situación de vida en la que pues no queremos hablar de eso, ¿no? Queremos ignorarlo, como tú decías, evitarlo. Yo recuerdo que mi mamá, desde muy chica, yo y mi hermana, siempre hablaba de la muerte, porque a ella la diagnostican con muchas enfermedades y le dijeron que tenía poco tiempo de vida. Entonces, el tema de la muerte era muy cercano para nosotras, pero también era como muy desgastado. Porque era, ojalá llegue a tus 15 años, ojalá llegue a verlas casarse, no sé. Entonces era también como un elefante blanco del que sí se hablaba, pero del que también ya no queríamos saber nada, ¿no? O sea, sí, porque pareciera, digo, dentro de los tipos de muerte, ¿sí? Hay muertes que son oportunas. Que sí, claro. Sí, que son estas que te preparan, te avisan. Te avisan. Tu caso, por ejemplo, que decías que mamá siempre hablaba de la muerte, de alguna manera las preparaba, ¿cierto? Sí, pero cuando no va a estar. Y ustedes inconscientemente, de alguna manera, iban elaborando un duelo, ¿sí? Este duelo anticipado, ¿sí? Justamente cuando ahora está mamá, ella me dice que en algún momento no va a estar. Y entonces surgía seguramente cierta angustia, cierta ansiedad al imaginar en ciertas el dosis, momento exacto en el que yo ya no pudiera celebrar un cumpleaños con ella, por ejemplo, ¿no? Y la idea un poco como de que todo lo que va bien es un regalo, ¿no? Todo. Que yo creo que también es algo como que nuestra cultura no se permite también, ¿no? O sea, sí hablamos mucho aquí en México de la muerte, tenemos festividades que la celebran, pero como la evitamos, entonces no le ponemos esa importancia tal cual. Y hay muchísimas frases que nos ayudan a evitarla, como sé fuerte, iba a estar en un lugar mejor, no te preocupes, son cosas que pasan, ¿no? Totalmente. Estas frases inadecuadas, ¿no? En el acompañamiento, que, a ver, las personas las comparten, pues, desde lo que ellos creen que puede ayudar. O desde una inconsciencia también. A veces. Desde la ignorancia, por supuesto. Y la verdad es que a veces estas frases causan mucho dolor, ¿sí? Sé fuerte, no quiero. No. O sea, no hay forma en este momento de que yo pueda ser fuerte, ¿sí? O sea, puedo recordar muchísimos casos. Claro. Una paciente que pierde a su hijo, 4 años, de un cáncer, por ejemplo, y que le decían, ya no llores. Ya está en un lugar mejor. O sea, ya está en un lugar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar en un lugar mejor y no tiene que estar conmigo? Así ¿Cierto? Porque no puedo llorarlo. ¿Por qué no me dejan hablar de él? Ya no hables de él. Para que se te vaya olvidando. O sea, es que no quiero que se me olvide. Al contrario. Sí, por el contrario. Entonces, estas frases son miles, ¿sí? Por ahí hay un documento que dice frases inoportunas, ¿sí? Que se deben evitar decir cuando alguien está sufriendo una pérdida. Por eso les voy a compartir, es maravilloso. Sí. Pero son muchísimas, ¿sí? Y está tan normalizado, pero tiene que ver también con un evitar sentir. Porque entonces cuando tú estás atravesando una pérdida, un dolor tan grande, lo único que tengo que hacer es estar para ti. Es lo que te voy a decir, es una dicotomía, porque queremos evitar sentir cuando ya lo estamos sintiendo todo, ¿no? Una avalancha de emociones, y además estas emociones impactan en el cuerpo. ¿Cómo se siente el duelo en el cuerpo? Bueno, a nivel de sensaciones hay todas, ¿sí? A nivel de conductas hay, bueno, muchísimas más, pero a nivel de cuerpo es un impacto físico completo, ¿sí? Puedes llegar a experimentar cuestiones de insomnio, ¿sí? Puedes llegar a experimentar
falta de apetito, tensión muscular. Hay personas que pueden llegar a padecer de oleadas de frío, ¿no? Claro. O oleadas de calor, ¿cierto? O pueden llegar a sentir un vacío en el estómago o un nudo constante en la garganta o palpitaciones, palpitaciones todo el tiempo. Hay un síndrome que se llama síndrome de Takotsubo. ¿Lo han escuchado? No, fíjate. Este tiene todas las características de un paro cardíaco. Es un dolor muy fuerte al corazón, ¿sí? Es el síndrome del corazón roto. Claro. Bueno, sí, lo había escuchado así. Y se llama síndrome de Takotsubo. Entonces, cuando hay una pérdida muy fuerte, de repente hay personas que sienten un dolor tan fuerte acá en el pecho que creen que es un infarto. Hay de que descartar, ¿sí? Claro. A través de estudios y demás. Pero por lo general sale descartadísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con infarto. Y dicen, bueno, pero ¿por qué duele tanto? Porque se me rompió el corazón, literal. Porque ante lo que viví, ante lo que sentí, fue tan grande, ¿sí? El impacto. Que sentí un dolor que me partió en dos, ¿no? Que es ese dolor que se siente. Entonces, a nivel físico, cambia todo, ¿sí? Al momento de la pérdida viene una etapa de shock, ¿no? Es este shock inicial, esta negación nos protege, ¿sí? Del golpe tan fuerte y viene una descarga completa, ¿sí? Claro. Que es este llanto incontrolable. Por cierto, no llorado, no sanado, ¿sí? Es súper importante que podamos permitirle a las personas que están en duelo llorar, ¿sí? Es necesario. Y tomarlo en sus tiempos, porque de repente pensamos que justo en el momento de la partida, en el momento de que se hacen los rituales, etcétera, ese es el momento del llanto, ¿no? Y a veces pasa lo contrario. Yo estoy plana, en este momento no puedo, y a lo mejor en 2 meses veo una flor, veo un atardecer, y ahí me viene toda la emoción contenida. Totalmente, y no todos van a expresarlo de la misma manera, ¿sí? Y me ha tocado ver en consulta, por ejemplo, que una paciente que decía es que me reclamaban por qué no estaba llorando. Entonces me decían que no lo quería tanto. Total. O sea, pues no, o sea, cada uno tiene una forma de expresarlo, ¿sí? Diferente. Puede ser en el ritual, por ejemplo, o puede ser después, o puede ser años después incluso, Claro. porque muchas veces las personas en duelo, dependiendo del contexto en el que se encuentren y de la situación, por supuesto, que estén viviendo, a veces son jefes o jefas de familia. Y tienes que sostener. Y tienen esta idea, porque sigue siendo una creencia de, Claro. tengo que ser fuerte. No me pueden ver débil. Si yo me quiebro, Porque si yo lloro, ellos se van a sentir mal. Y entonces no nos permitimos sentir. claro. Y eso es terrible, porque entonces creo, pienso, supongo, sospecho, intuyo, ¿no? Que me tienen que ver como la fuerte o el fuerte siempre. Y la verdad es que no. Me tienen que ver como una persona real. También creemos que la vulnerabilidad es una debilidad, cuando en realidad permitirte la vulnerabilidad es una fortaleza. Sí, totalmente, porque te permite reconocer que en ti, sí, aparte de toda la grandeza que sí existe, también existe el dolor, sí, y este dolor es necesario y surge a través de algunas conductas, sí, como por ejemplo alteraciones en el apetito. Hay personas que tienden a dejar de comer por completo o al contrario, a comer y a intentar llenar este vacío, sí, o hay personas que se van por un camino un poquito más complicado, como tiene que ver con sustancias, ¿no? Alcohol y demás. Experiencias en adicciones. Que son las que lo anestesian, ¿sí? O lo adormecen la conciencia y entonces les permiten sobrellevar este dolor. No es lo más recomendable, por supuesto, porque pues, son adicciones, ¿sí? Y salir de estas adicciones
resulta muchísimo más complicado Sí, todavía. ese es un problema sobre otro problema. Totalmente. Porque además nos dijeron que la mente, el cuerpo, incluso el espíritu, están totalmente separados. En Ajá. algún lado está mi mente Sí. y en algún lado está mi espíritu, pero no estamos juntos en el mismo espacio. En el mismo envase. En el mismo, cuando en Sí. realidad estamos. Entonces, tratar de evitar sentir algo que obviamente también no nos enseñan, ¿verdad? Lo que tú aprendiste, ¿cuántos años tenías cuando llegaste a Zoom, cuando te llegó esa idea de... Cuando yo llegué a Zoom, yo tenía 24 años. Imagínate si esa llama, eso que tú aprendiste a los 24, que a mí me llegó después de mi vida y a otras personas les ha llegado muchos años después, lo pudiéramos aprender desde pequeñas o pequeños. O sea, realmente podríamos transitar todas nuestras experiencias desde herramientas pues mejores, ¿no? Tocando nuestras emociones y pudiendo procesar nuestros duelos o nuestras alegrías de una manera distinta. Sí, y sería maravilloso. La tecnología hoy juega un papel bastante complicado en este sentido, porque dice Simon Sinek, un estudioso de las ciencias sociales, que las estrategias fallidas de crianza, ¿no? Hoy en día, donde ponemos a los chicos al cuidado de la pantalla, de las tablets, de los teléfonos celulares, han hecho que esta gratificación instantánea de tenerlo todo de inmediato, ¿no? No se genere o no se pueda trabajar la paciencia. La frustración. La tolerancia a la frustración en nuestros procesos de pérdida. Claro. ¿Sí? Porque los niños viven estas pérdidas también. No solamente por muerte, ¿sí? Porque las pérdidas no son solamente por muerte. Tiene que ver con todo lo que tiene un significado para mí y que yo puedo llegar a perder. Mi muñeca. Claro. Mi juguete. ¿No? Mi juguete favorito. El globo que me compró papá y que se me voló, que se me reventó. Sí. Y entonces se reventó el globo y el niño llora y siente y se enoja y grita. Y dice, ¡ay, ya! Sigue llorando y vas a ver, ¿no? O sea, cortamos por completo no es para tanto la experiencia de la pérdida, ¿sí? Cuando bien podríamos saber qué pasa contigo, qué pasa, qué sientes, ayudarlos a descubrir qué están sintiendo, a ponerle nombre. Y entender lo que les está pasando, ¿no? Es correcto, pero no, ya vas a llorar por eso, ¿no? Sí. Y cortamos la experiencia de sentir. Los niños no lloran, o las niñas bonitas no lloran, ¿no? Así, no, las niñas no se enojan. Ajá, y los niños no lloran. Y los niños no lloran, por ejemplo. Entonces, desde ahí viene una cuestión de desconexión, ¿no? Ya, ponte a ver el teléfono, ya, no llores, ¿no? Y ahí está. O te compro otro ya, pero deja de llorar. Es importante que ellos puedan sentir, pero tampoco estamos como educados, ¿no? A permitirnos vivir la incomodidad como padres. Así es. De lo que es ver a nuestros hijos vivir la emoción. Sí, porque en muchos de nuestros casos no nos los permitieron a nosotros, a nosotras, y ver a ellos que lo hacen, que pueden hacerlo, que pueden gritar, que pueden frustrarse, es muy incómodo, ¿no? Es como de, pues escuchaba el otro día con unos amigos, pero ¿qué le iba a pasar? ¿No? Si yo crecí solo, nunca fui a terapia, y yo, pues por eso, sí. ¿no? O sea, justo... ¿Y qué me pasó? No me pasó nada. Claro. No, sí te pasó. Te pasó todo. Nada más que ya lo mandaste al cajón. Claro, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es que me parte el alma verlo. Claro, la polaridad. ¿No? La polaridad, verlo así de triste. Él no lo merece, ¿no? Y entonces hago todo por compensar esa parte. Me decían justo hoy en la mañana, este nene no sabe lo que es llorar. No tiene año o 2 meses, algo así, el pequeñito. Y yo, ¿cómo? Esta polaridad, ¿no? Es que todas sus necesidades están cubiertas. Y yo, ok, pero también, o sea, esta parte de no poder, si no lo tocas, no lo ves, no lo nombras, no lo puedes atender. Entonces vamos a caer en cualquiera de estas dos polaridades. Totalmente. Entonces, creo que tiene que ver con
que primero nos atrevamos a sentir nosotros. ¿Qué ocurre conmigo cuando yo veo a mi hijo o mi hija así? Ujú. Y por lo general se produce un sentimiento de culpa, ¿no? Ujú. Esta culpa de es que, ¿por qué lo tiene que vivir? Claro. ¿No? Bueno, es que lo tiene que vivir. Y tiene que saber qué se Así siente, es. experimentar las emociones. Claro. Porque no solamente a través del llanto y del enojo se busca evitar que conozcan, ¿no? sus sentimientos y emociones, sino también a través de lo que para los niños es en exceso felicidad, ¿no? Porque los niños son tan Euforia. espontáneos, eufóricos. ¡Ya! ¡Cálmate! ¿No? Ya, O sea, cálmate, cálmate. ¡Deja de gritar! O sea, bueno, Y es entonces, así como momentos, ¿qué hago? ni para un lado ni para el otro. Y es que, ¿sabes qué? Pasa que justamente cuando hablamos de duelo y de estas cosas que no aprendemos de niñas o de niños y pensamos que solo es en los momentos de pérdida de un familiar, Claro. cuando en realidad los duelos aplica para muchas cosas, a proyectos, relaciones, trabajos, Ujú. ¿no? Muchos planes que a lo mejor puedes vivir y que también son duelos. Un accidente. Un accidente. Por ejemplo, tristemente un asalto, Claro. un secuestro, La pérdida de algún órgano. un terremoto. O sea, estás hablando de cuestiones que nos rebasan por completo, ¿sí? Aquí es importante mencionar dentro de los tipos de pérdida, ¿no? Las de desarrollo, por ejemplo, que son las que son las que... Tenemos. Ya no podemos con eso. Ya no. Discúlpenos, Es parte pero de- tenemos vecinos como cualquier otra persona que hacen Es cosas. parte de la vida. Exacto. Y las pérdidas de desarrollo, por ejemplo, son estas pérdidas que ocurren pues cuando vas cambiando de una etapa a otra, Ujú. ¿no? Para un niño que sale de la primaria, dejar a sus amiguitos y a sus compañeros, el Claro. cambio de secundaria es difícil, ¿no? Cuando sales del nido, ¿no? La casa de los padres, ya sea porque te vas a estudiar o porque te vas a independizar, es una pérdida importantísima, tanto para el que se va como para los que se quedan. Claro, ¿Sí? sí. ¿Cierto? Y es también tomarle importancia, ayer en el otro post que grabamos sobre los rituales, ¿no? Ah, Darle sí. importancia a Totalmente. la experiencia que estamos viviendo para Totalmente. poder hacerle un cierre y Ajá. que pueda venir la próxima experiencia pues con toda su Esplendor, muchosidad. sí, claro. Lo que sea que traiga, Claro, pero que sea propia. ¿no? Aprender a cerrar. Aprender a ¿no? cerrar. A cerrar ciclos, capítulos, momentos de la vida que no regresarán. Exactamente. Y ese por sí mismo es un duelo. Sí, no, es que la vida es un duelo. Estamos constantemente. Totalmente. Entonces, estas pérdidas de desarrollo que te mencionaba, ¿no? Una mujer cuando se embaraza, por ejemplo, tiene una pérdida a nivel físico importante. Es otra, te vuelves otra. O sea, es otra, completamente. Cuando da a luz, Bye. ¿sí? La primer gran pérdida de todo ser humano es salir del útero. Porque es algo del confort, de lo que me protegía Literalmente dentro. es otra realidad. Es un No, portal o hacia sea, otra estás realidad. en otra dimensión, ¿sí? Ajá. Entonces, estas pérdidas de desarrollo, ¿sí? Nos van marcando. Pero hay otro tipo de pérdidas que son las circunstanciales. Por ejemplo, un accidente, ¿sí? Una muerte inesperada. Algo que ocurre sin avisar. Por eso son circunstanciales, ¿sí? Claro. Y hay otro tipo de pérdidas que son inadmisibles, que son las que se pudieron haber evitado y no lo hicieron. Vemos cada caso hoy en redes sociales, por el amor de Dios. Sí. Niño que abandonan en un coche y se queda ahí encerrado. claro. O sea, lo descuidaron y salió a la calle. Que no podemos entender. O sea, que no puedes entender. son inadmisibles. Así ¿sí? Y esto generan duelos muchísimo más complicados de trabajar porque quedan completamente metidos dentro como una culpa Claro, ¿cómo lo imposible sacas? de sanar. No es imposible de sanar, sí, pero sí requiere de mucho tiempo, de Más trabajo. cuidado. Porque
el duelo no es una enfermedad, ¿eh? Es un proceso. O sea, no es algo que te quites con un paracetamol. No, o sea, no. no hay manera. Y me ha tocado atender a pacientes que llegan con un duelo complicado años, 5 o 6 años después de una pérdida, Sí. porque en el momento de la pérdida la familia lo que hizo fue darles una pastilla Claro, lo encriptaron. para que no sintiera y para que pudiera estar lo más tranquila posible. Es como a mí me conviene. Así, tal Así. cual. Y entonces, años después, no sé qué me pasa, de repente estoy bien y empiezo a llorar sin ninguna razón, me siento apagada por completo. O te pasa una circunstancia que podría haber sido mínima y te desencadena te totalmente, así te es. desborda, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Bueno, hay que trabajar estos duelos que hay pendientes, ¿sí? Ujú. Porque son parte del proceso que hay que vivir. Claro. Por eso es tan importante que ya sea si es una muerte oportuna y se están preparando para Ujú. dejar todo en orden, Claro. ¿sí? Hay algo que se llama O- la espiral del silencio, no sé si la han escuchado. No. ¿No? Por ejemplo, yo me entero de un diagnóstico de un ok. familiar. Y entonces tú me preguntas, ¿cómo salí? Estás perfecto. Total. No tienes nada, ¿sí? Para que viva mejor sus últimos. Para que no se preocupe, para lo que quieras. Y entonces yo me encargo de hablar con toda la familia. Oigan, que nos pela en hacerle 3 meses, dice el vamos a doctor. hacer la vida fácil. Que no se entere que se va a morir, ¿sí? Porque si se entera, se va a deprimir, Claro. se va a sentir triste, se va a sentir mal, ¿no? Y ya no va a querer vivir. Claro. O sea, Sí, esa es la dicotomía. Oye, Jerry, pero qué interesante es esta nueva faceta de lo que es la espiral del dolor y el duelo. Y la verdad es que yo estoy feliz de charlar contigo. Vamos a hacer un pequeño corte para que entre Gaby, porque seguramente con ella vas a platicar sobre esta otra parte del duelo y de cómo tenemos que verlo, visibilizarlo y, como dices tú, poner las cosas en orden, sobre todo cuando se puede, Claro. cuando es un proceso que ya vemos venir y que es inminente y que también es parte de la vida. Totalmente. ¿Verdad? Muchas gracias, fue Gracias, un placer Elena. estar contigo. Gracias. No terminamos, vamos ahora con Gaby. Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy feliz de verte y de estar aquí con ustedes. Yo igual estoy muy contenta. Escuchaba yo muchas cosas tras bambalinas y tengo muchas dudas y yo quiero sacarte provecho, amigo, porque Ajá. eres un experto en el tema. Gracias. En terapia he tenido muchos casos y hay casos en los que de repente, no sé si a ti te ha pasado, que incluso es algo tan fuerte Ujú. que está viviendo la otra persona, que yo lo único que atino es a estar. ¿Es lo recomendable? Sí, sí, por supuesto que estar, bueno, es súper importante el poder estar para el acompañamiento. Sin embargo, dentro de estos casos que nos desbordan, porque, a ver, nuestra condición humana, o sea, es inevitable sentir, ¿sí? No eres un robot Sí. que está ahí nada más acompañando y ya. Por supuesto que sentimos, ¿sí? Y en esta conexión con todas las herramientas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entendemos que no son nuestros problemas ni nuestra vida, Ajá, pero nada de lo humano me es ajeno, exacto. ¿cierto? Sí, Y como nada de lo humano me es ajeno, me permito también sentir un poco. Y cuando yo me permito sentir y lo comparto con mi paciente, esa conexión que se genera, ese vínculo terapéutico que se genera con él, cuando yo me permito abrirme un poco a la experiencia del otro, sí. es el vínculo lo que sana. Finalmente es ese acompañamiento el que me permite a mí poder darme de una mejor manera, ¿sí? Y que el otro se sienta acompañado de una manera completa. Ajá. En el ámbito tanatológico, cuando tenemos estos pacientes que traen historias complicadísimas, bueno, pues habrá que revisar muchísimas cosas, ¿no? Claro, el de lo que contexto. sea que estén viviendo, Claro. cómo lo estén viviendo y demás. Pero aquí viene algo importante que recuerdo y tiene que ver con
los agravantes del duelo, por ejemplo, ¿sí? ¿Sabemos cuáles son los agravantes del duelo? No, por favor, compártelos. Vínculo, forma y momento, ¿sí? Ok. Estos son agravantes del duelo. Cuando hablamos de vínculo, por ejemplo, una paciente que llega a consulta porque me dice, es que me siento atacada por mi familia porque me dicen que pues, yo no sentí tanto la muerte de mi pareja, ¿no? Ya. Háblame un poco de la relación con tu pareja. Pues la verdad es que teníamos 3 años viviendo en la misma casa, pero dormíamos separados. Estábamos juntos solamente por los niños. Desgraciadamente falleció, ¿no? Y sí me dolió, pero hasta ahí. No lo sufría como lo sufrió mi hija la mayor, mi hijo, el que le sigue, ¿no? Claro, porque el vínculo que tenían ellos como pareja, pues era un vínculo no tan profundo ya a nivel de relación de pareja, sino en una separación que los mantenía unidos, ¿sí? Pues los hijos, de alguna manera. Diferente a una pareja que tiene proyectos en común todo el tiempo, que está siempre buscando las maneras de aprender cosas juntos, de experimentar cosas juntos, de vivir, de pasar tiempo juntos, y que en una de estas pérdidas circunstanciales, como mencionaba hace un momento, llega un accidente, llega una situación inesperada por completo, en donde se pierde a la pareja, ¿no? Y entonces se pierde parte del proyecto de vida que yo tenía con mi pareja. El vínculo era diferente, ¿cierto? Sí. Completamente. Sí. Entonces, esta es una de las agravantes del duelo. Forma, ¿cómo murió? ¿Cómo se dio? ¿No? No es lo mismo, y lo mencionaba hace un momento, estas pérdidas oportunas. A ver, la muerte nunca es oportuna, por supuesto, pero sí te preparan. Y por lo general, cuando llegas a los 100 años de vida, con todos los achaques que se pueden esperar a esa edad, pues lo que se espera es pues, que una persona muera, ¿cierto? Sí. Es la forma. 100 años, maravilloso, vivió, tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos, o sea, ¿sí me explico? Sí, claro. La forma diferente a se acaba de graduar. Era muy joven. Estaba empezando su vida. Mañana se casaba. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ha pasado, ¿no? Sí, claro. La forma es una de las agravantes del duelo. Recuerdo una paciente que llegó hace algún tiempo a consulta porque habían asesinado a su esposo y a su hijo. Los pararon en una carretera y así nada más. O sea, y ella decía, ¿pero por qué? Mi esposo era buena persona, no se metía con nadie. Estas personas que no son tan buenas y que le hacen tanto daño a la gente, ¿sí? Sí. No, la forma fue una forma muy, muy fea, muy agresiva, muy violenta, ¿cierto? Sí. Y esto complicaba muchísimo más el hecho de que ella pudiera procesar una pérdida tan grande como esa. Perder a mi pareja y perder a mi hijo a la vez. Doble pérdida. No, una cosa terrible. Eso tiene que ver con forma, momento. Regresamos al punto. No es lo mismo una persona de 100 años a un niño. El momento. Sí, claro. Estos momentos en donde hay tanta vida, ¿no? Para ese pequeño que ya no va a estar hoy. Y el otro vivió tanto, ¿cierto? Sí. Que podemos estar muy en paz con el hecho de que mueras a los 100 años. Sí, o sea, estamos hablando a lo mejor de los ciclos de vida, las etapas de vida en las que nos encontramos. Es correcto, ¿sí? Entonces, estas agravantes del duelo van a determinar qué tan complicado puede llegar a ser lo que me va a tocar vivir. Ya. Y por supuesto, las herramientas con las que uno cuente y las redes de apoyo que tengamos y bueno, todo lo demás. Y bueno, te escuchaba yo platicar también hace un momento que no solo se muere la gente, también se mueren los proyectos, las mascotas. Sí. He tenido pacientes que verdaderamente es un duelo enorme porque es compañía, es contención, y no por ser un animal no tiene una valía para las personas, ¿no? Hoy día muchísimas personas
tienen ese apoyo emocional. Totalmente, y es necesario, ¿sí? Esa almita que está en estos perritos, gatitos, o sea, cualquier animal que tengamos, ¿no? Como mascota. Sí. La verdad es que nos acompañan a muchos desde nuestro nacimiento. Sí. O sea, que crecen con nosotros, y la verdad es que el vínculo que se llega a formar con ellos, porque es un amor incondicional. Sí. O sea, ahí sí es incondicional totalmente con nuestras mascotas, que cuando las perdemos, por lo general es pues por edad, ¿no? Pues obviamente un animalito vive mucho menos que un humano, o por accidente, ¿cierto? Sí, puede ser. Dejan un gran vacío en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos han acompañado pues, en momentos muy tristes tal vez, y ellos llegan y están ahí. O de mucha felicidad, sí, claro. y ellos llegan y celebran con nosotros, ¿cierto? Sí. Y en todas las reuniones y en todos los momentos están ahí. Sí. Entonces, por supuesto que el vínculo que tenemos con nuestras mascotas es súper, súper importante y muy doloroso cuando de repente perdemos esa conexión. Sin embargo, y esto es súper importante para todos, lo que no está bien cuando tenemos a nuestras mascotas es decir, yo estoy listo para morir cuando mi mascota se muera. Oh. Y tú tienes 23, 25 años. Sí, claro. Ahí hay una dependencia completa. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Y esto se tiene que trabajar porque, nos decía Viktor Frankl, el gran Viktor Frankl, vivió tantas cosas, ¿no? Sí, campos de concentración, sobrevivió, perdió a su esposa embarazada, a sus papás, o sea, todo. Y él decía, sí a la vida, aún a pesar de. Okay. La vida tiene sentido. Entonces, cuando de repente yo siento que la vida se acaba porque mi mascota va a morir o la voy a perder y yo ya no encuentro sentido en la vida si no está, hay que trabajar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la vida sigue, la vida continúa. Y es importante continuar en la vida, amando la vida profundamente y sobre todo honrando la vida del que ese pedacito que ya no me acompañará. Ajá. Pero seguramente si él tuviera mucha más vida, seguiría a mi lado y seguiríamos juntos. Claro. Fíjate, Jerry, que yo me he topado en terapia esto que estás poniendo sobre la mesa y también apoyar en la exploración de si estoy evitando tocar emociones que no son placenteras y que me asustan y que no las conozco, como la frustración, el miedo, lo que trae el duelo, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que yo pienso que sería más fácil para acabar con esto, ya es lo que tú estabas platicando. Entonces no es tanto a veces el que no quieras continuar viviendo, sino estoy evitando tocar lo que es tan doloroso y desconocido para mí. Porque ahí está, o sea, se presenta con síntomas, se presenta, ¿no? ¿Qué hacemos con ello cuando ya está? Entonces, te escuchaba yo decir eso, y a veces me pasa eso en terapia, ¿no? Y se ponen a pensar como, no lo había visto así, lo había tomado como una opción, ¿no? Rápida o fácil, tal vez, para no dolerme, para no atravesar el duelo, que ese es el tema que nos trae aquí al día de hoy, ¿no? Claro. Y a ver, con el tema de la muerte, o sea, la verdad es que la gente no tiene miedo de morir, tiene miedo de sufrir. Sí, esa sensación he tenido, o esa conciencia en la relación que he tenido en terapia con varias personas, que es la opción, aquí está, y no quiero minimizar la depresión, o sea, no quiero ser malinterpretada en ese sentido, pero si ves a la persona funcionando, arreglada, te dice que sí duerme, que sí come, ¿me explico? Y entonces hay ciertas cosas que de repente dices, ok, entonces ¿has sentido, te has permitido sentir esa pérdida? ¿La has llorado? ¿Qué tanto la has llorado? Y es también esta parte de cuándo se termina. Por favor, dime, ¿cuándo se termina? Claro. ¿Cuándo se va a acabar esto? Claro. Fíjate, ¿cuándo se termina? Ay, qué complicado.
Sí, es la gran pregunta en consulta, claro, ¿no? Fíjate, todo el primer año después de una pérdida, todo el primer año, todo es nuevo. El primer año, todo el primer cumpleaños, las primeras vacaciones, la primera Navidad, el primer fin de año. O sea, todo es nuevo ese primer año. Es correcto. Y es enseñarle al cuerpo, porque aquí viene algo durísimo. Lo que duele de estas pérdidas es la memoria corporal. El olor, el abrazo, Su voz. la voz, por ejemplo, lo que traía, ¿no? Lo que vestía, cómo se arreglaba, lo que Su yo veía, la presencia. presencia. Pero la memoria corporal, que se queda sin la presencia, es lo que empieza a doler profundamente, ¿sí? Porque entonces le tengo que enseñar a mi cuerpo a adaptarse al entorno sin. Y entonces de repente vamos en la calle, ¿no? Y me parece haber escuchado un tono de voz parecido y... ¿Dónde está? ¿No? Ya. O un olor, un aroma, y es su perfume. Es su perfume, ¿no? Este tipo de cosas. O de repente pareciera que estamos viendo alucinaciones porque vi a alguien que traía un sombrerito. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿No? Porque ella utilizaba sombreritos o gorras o lentes, por ejemplo. Entonces, la memoria corporal es lo más difícil de irlo adaptando Y de a la irlo nueva digiriendo, forma. tal vez, o gestionando. Totalmente. ¿Por qué? En el caso de la pérdida de una pareja, o sea, no solamente pierdes a tu compañero de vida, pierdes a tu compañero sexual, por ejemplo, ¿sí? La cama vacía por completo, no hay sentido. La memoria corporal es donde surge la ansiedad, la angustia, empiezo a sentir todas estas sensaciones físicas del cuerpo. Es como abstinencia. Ok. ¿Sí? Es como esta cuestión de abstinencia a una sustancia, ¿no? Es esa resistencia al cuerpo a desprenderse de lo que ya no hay. Y esta abstinencia, por ejemplo, me llegaba a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo se vive entonces? O sea, si es válido, ok, ponerme su perfume o no sé, recuperar un poco de esa memoria corporal o me la quito de golpe. ¿O cómo sucede eso? ¿Cuándo es funcional? Claro. No quiero usar la palabra sanidad porque no estamos enfermos, tú lo dijiste. Claro. El duelo es un proceso. ¿Cuándo deja de ser funcional y se convierte en algo rígido? Cuando, por ejemplo, han pasado años y tú sigues conservando intactas todas y cada una de las cosas que eran de. Cuando ha pasado mucho tiempo y no has tocado nada, o sea, no has movido nada de todo lo que le pertenecía. Entonces, estaríamos hablando de evitación. Estaríamos hablando de dolor. Okay. Sí, más allá de evitarlo, es una forma de intentar preservar en la memoria todo lo que fue. Hay personas que creen que se va a enojar, ¿no? Quien ya no está, si yo muevo algo, si yo me deshago de esas cosas. Sí. Y la verdad es que este es un proceso bastante complicado, porque quien muere ya no está. No existe en este plano. No hay manera de contactarlo tampoco. Y habrá quienes dicen, es que lo soñé. Claro, es algo que se espera después de una pérdida, ¿sí? Pero estos sueños, puedes creer en ello o no. Pues sí vino, se despidió, pues sí vino, me dijo algo, ¿no? Está muy bien, ¿ok? Pero ya no está. No existe en este plano, no existe en esta dimensión. Y es importante continuar. Entonces, ¿qué hacer, no? Que era la pregunta, ¿cuánto dura este proceso? Tiene diferentes duraciones. Por ejemplo, de las pérdidas más fuertes que podemos llegar a experimentar es la pérdida de un hijo. ¿Okay? Esta pérdida tiene una duración más o menos entre 3 y 4 años.
¿ok? No quiere decir que después de ese tiempo ya se te olvidó, ya no vas a sentir nada, ¿no? La verdad es que no. Hay algo que se llama actualizar el duelo, ¿sí? Cuando vamos actualizando el duelo es que pasaron cierta cantidad de años, 5 años desde la pérdida, tu vida ha cambiado, ¿no? Entonces, imagina que acabas de graduarte de la carrera, ¿no? Y papá falleció cuando tú estabas iniciando. Tú te gradúas, claro, ya hiciste un trabajo de duelo, ya lo superaste, pero recuerdas a papá y no puedes evitar sentir nostalgia o desear que él estuviera el día de tu graduación. Entonces, lloras. No quiere decir que no lo hayas superado, ¿sí? Quiere decir que estás adaptándote a la vida sin él aún después de tanto tiempo. Me suena a un aprender a vivir. Totalmente. Con la pérdida, o sea, no desaparece, aprendo a vivir con ella. Aprendes a vivir con el dolor. Mis dos abuelas tuvieron la pérdida de un hijo, de tanto materna como paterna, y yo hablaba con ellas y ellas decían eso. O sea, no dejas de extrañar, no dejas de dolerte, pero la carga emocional es diferente. Claro, porque, a ver, la carga emocional inicia en un 1000. No, lo que decías, ¿no? el shock, o sea, lo novedoso, ¿no? De todo esas primeras veces. La adaptación al cambio. Claro, es difícil, es complicado. Sin embargo, cuando llegan a consulta con tanto dolor, con tantas cosas que arrastran, pues yo no les quiero quitar ese problema, ¿sí? Claro. Porque ellos ven el problema como algo gigante que va a ser imposible de poder superar o de poder resolver, ¿no? Y lo que se trabaja en consulta es que ellos se hagan mucho más grandes que el problema mismo, ¿sí? De manera que el problema se va haciendo pequeño, pero es porque ellos van creciendo, no porque el problema haya desaparecido, ¿sí? Sino porque van descubriendo en el camino que en efecto hay muchísimas cosas, ¿sí?, que agradecer de quien ya no está, por ejemplo. Y tiene que ver con la como manera honrarlo, tal vez, en la que honramos la vida, ¿sí?, de la persona que ya no está, viviendo la nuestra, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con la forma en la que yo continúo en la vida. No se va el dolor, se transforma. Sí. ¿Ok? Oye, fíjate que yo tuve la oportunidad, una experiencia de muerte. En algún momento tuve un accidente automovilístico, lo he platicado en otro pod. Y yo sí tuve un segundo en el que me pregunté, ¿esto es todo? Porque yo sí pensé que me iba a morir. Choqué de frente con un camión volteo. Las probabilidades en mi mente en ese instante que lo vi venir eran 0. También platicaba que durante mucho tiempo yo quería hablar de eso y me generaba mucha frustración que me dijeran, pues ya pasó, sobreviviste, no te pasó nada. Pero incluso le decía yo a mi esposo, algo me pasó. Y me decía, ¿cómo qué? Pues no lo sé, ni siquiera podía yo nombrarlo. Yo salía a la calle y tenía yo una visión diferente del mundo. No sé cómo ponerle palabras, si te lo digo me conmueve de nuevo, porque es una experiencia un tanto cuanto irreal, era un tanto cuanto irreal. Muchas de las cosas que hacía me empezaron a parecer verdaderamente insulsas. O sea, ¿por qué hago esto? O sea, ¿por qué hacía yo esto, no? Por eso le decía, algo me pasó, me cambiaron, me sucedió algo en esta cuestión, porque aparte tardé mucho tiempo, muchos meses en recuperarme, incluso en salir del hospital y recuperarme, ¿no? Entonces, ya cuando salgo, pues me pasa todo esto, y esta es una de las razones por las cuales yo también llego a Sesún. Y al cabo del tiempo, que también encuentro ese lugar donde finalmente podía yo hablar con alguien del tema, descubro y llego a la conclusión que a mí me hace darle sentido a la experiencia, que es un tema de vida, que ese tema, que ese miedo, esa situación que ahí está presente y que para todos nosotros es inherente a la vida, es un tema de vida. Lo que a mí me estaba pasando es que yo me estaba cuestionando cómo vivía mi vida y que si mi vida se acababa en ese instante, lo que hice lo hice y se acabó.
porque sí me pregunté, ¿eso es todo? Fíjate la pregunta que me hice, ¿eso es todo? No, debe haber más. O sea, era esta sensación de que no me quiten esto, que yo creo que debe haber más. Y era precisamente eso. A raíz de eso creo que cambié muchas cosas en mi vida. Dejé de hacer otras tantas. Muchas me parecían muy frívolas, muy superficiales. Incluso iba yo a algún lugar social y las conversaciones decían, no quiero estar aquí. Claro. Esto que están platicando, no. O sea, no. Entré en conciencia plena de mi posibilidad de muerte, de la mía. Este ejercicio que de repente a veces es como muy fuerte, que imagina que estás en tu día, en tu velorio, y qué dirían de ti. Esos ejercicios que de repente ahí están. Ajá, sí, sí. Pues así, ¿no? Entonces, Claro. te comparto esa experiencia porque me resonó lo que dijiste. O sea, no es un tema de se acabó, sino ¿qué estoy haciendo? Porque los que nos quedamos somos los dolientes. Sí, y fíjate, tú a través de esta experiencia dificilísima, me imagino, pudiste tener un renacimiento, sí, que te llevó a tomar las decisiones que hoy te traen acá. Sí. Y eso es maravilloso, ¿sí? Hay quienes Gracias. la experiencia cercana a la muerte la tienen en otra persona. No en primera persona como tú con un choque, sino a través de uno de sus hijos, por ejemplo, que se somete a alguna cirugía de último momento por alguna razón y entonces te confronta con, ¿en serio tengo que estar metido tantas horas en un trabajo Ajá. que no me gusta, alejado de mi familia? Prioridades de vida cambian. Claro, Es eso. totalmente, exacto. Ping. Ahí está. Cayó en 20. Llegó. Ahí está. Entonces, es cuando tomamos decisiones, ¿sí? Que nos acercan cada vez más a lo que deseamos y a lo que queremos. Pero muchas veces no nos atrevemos por miedo. ¿Mm? Este miedo a, ¿y si no lo logro? ¿Y si no me Ajá. sale? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo? ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿No? Y entonces vivimos en función del resto. Y no me voy de esa charla que no me gusta, porque si me voy, me van a atacar. Sí. ¿No? Me empecé a aislar. Claro. Porque entonces empecé a dejarle de dar importancia a lo que decían los demás. Sí. Ya viví la mayor experiencia de muerte que pude haber Sí. vivido. No puedo seguir perdiendo el tiempo. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que me conecta con la vida? Sí. Con lo que me encanta hacer, con lo que amo hacer y compartir con los demás. Entonces me parece, regresando al punto de la cuestión de las mascotas y este vínculo que se puede llegar a tener con nuestras mascotas, que a veces es patológico, ¿sí? Es importante reconocer que hay vida aún después de. Si yo no me permito verla, hay que revisar qué me está impidiendo verla. Porque entonces Ok. hay una cuestión importante. El índice de suicidios hoy en día Sí, sí. es alarmante. Sí. Sí, es muy preocupante. Y es importante que podamos poner atención a esto. ¿Ok? Me atrevería yo a decir, hay un estudio que lo avala, no recuerdo en este momento cuál, pero gran cantidad de la población vive con una depresión funcional. O sea, es impresionante. ¿Sí? Trabajan porque es lo que hay que hacer. Comen porque pues, tienen que funcionar. O sea, pero viven deprimidos. Así. Y esto puede agravarse. ¿Ok? Imagínate que llega otra pandemia. No, pues sí. O sea, O sea, la crisis ya no va a ser una cuestión pandémica, va a ser una cuestión sí, existencial. sí, ¿no? O sea, de crisis existencial total, ¿sí? Por eso es tan importante poner atención a lo que me digo. Hay personas que ni siquiera son conscientes de esto, ¿sí? Es que no, yo ya estoy listo. Si se va mi perrito, mi perrita, yo ya me voy. No, no es normal, no es natural.
la vida continúa y es importante trabajar en ello. Esto que estás diciendo, otra vez lo llevo conmigo, era como un vacío, porque no encuentras con qué llenar de repente, todo se mueve, todo se mueve del lugar, y entonces lo que yo creía que hay un reajuste también. Sí, Por eso digo que es un tema de vida. sí, total. Es tratar de ver qué tengo, con qué me quedé, ¿ok? ¿A qué me quedé? Claro. ¿Con qué me quedé? ¿Para qué me quedé? Entonces, esas respuestas son las que vas como, y puede ser que no lleguen en un momento rápido, ¿no? En mi caso pasó muchos años y le empiezo a dar sentido a mi experiencia cuando alguien se sienta frente a mí y me cuenta algo parecido. Claro. ¿No? Y entonces, ok, a mí igual, y te acompaño en esto, y mira, y ahí tuvo sentido lo que yo viví para poder acompañar a alguien. Claro. Pero fíjate, ¿a qué me quedé? No, ¿para qué estoy aquí? Pues aquí es donde surge la búsqueda. La curiosidad. O sea, es decirle sí a la vida, pero no solamente decirle sí, sino ir a ver qué hay La acción. para mí en la vida. Sí. Todo pensamiento sin acción Sí, es algo estéril. Sí, ¿Sí? claro. Y no tiene sentido. Si yo no lo llevo a la acción, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que a ti te salvó fue moverte. Buscar. ¿No? Sí, yo estaba en esa búsqueda, me siento súper identificada contigo, exacta, muy parecido a ti, muy, así, ¿dónde si quieren hablar de esto? Así, totalmente. Si yo no hubiese tomado la decisión de moverme cuando escuché en mi mente ese Zoom, estando en una hora libre en la universidad, nada hubiera ocurrido. Pero tiene que ver con la acción, ¿sí? Y a veces no vamos a tener ganas de movernos. Porque a veces no vamos a tener ganas de movernos. No hay energía. Hay mucho agotamiento, hay mucho cansancio, la fatiga, temas de burnout, ¿no? Al tope el día de hoy, estas realidades virtuales en las que estamos de repente inmersos, este scroll, ¿no? De estar todo el día en redes y demás. Es complicadísimo y me fugo, ¿no? A nivel energético. Aún con esa poca energía hay que moverse. Y hay que buscar la manera. Porque si ya estoy siendo consciente de que algo no está bien en mí, solo depende de mí cambiarlo. No sé, ejemplo, no sé cómo poner límites. Voy a aprender a poner límites. ¿En dónde? Pues voy con Gaby o voy con Heréndira. Sí. O con Ger. Claro, o sea, ¿por qué? Porque necesito aprenderlo. Pero me da miedo. Se practica. ¿Cómo aprendes a nadar? Pues sí, poquito a poco. Nadando. O sea, te metes al agua y empiezas a darle, ¿cierto? Sí. No hay otra. Se practica. Y muchas veces creemos que es imposible lograr o hacer algo, pero ni siquiera lo intentamos. O sea, nos quedamos ahí. Es que no salió. Y me vuelvo a quedar ahí, en mi zona de confort, tal vez. Porque entonces tengo ganancias secundarias, ¿no? Esa es la parte complicada, ¿verdad? Súper difícil. ¿Qué ganas? Claro, porque entonces tengo ganancias secundarias, ¿no? O sea, aquí si no me muevo, mira, estoy bien. Y viene la parte del esfuerzo, ¿sí? Toda elección implica una renuncia. Tienes que renunciar a algo, ¿no? Siempre. Sí, para que llegue lo nuevo. Es correcto. ¿En tu caso? Sí, claro. Sí, ¿no? Cerré, esa experiencia me hizo cerrar algunas puertas y abrir muchísimas más. Todas. Pero sí hubo un proceso en el que había esta búsqueda y esta sensación de vacío que también hay que saberlo, ¿no? Es sostenerlo. Estoy aprendiendo incluso en esto. Aun cuando yo no tenga la respuesta inmediata o no llegue yo a resolverme de inmediato, en esta búsqueda también es nutritiva, también es fértil. Totalmente, pero tú te arriesgaste a perder todo. Porque bien pudiste elegir continuar exactamente igual. Y tocar esa pérdida, porque fue renunciar a gran parte de lo que hacías, fue lo que te permitió salir de ahí, ¿no? Y a veces la gente no quiere perder. No quiere perder.
esta ganancia secundaria, por ejemplo, ese beneficio que obtengo si no me muevo, ¿no? No quieren perder. Y la pérdida es necesaria. El conflicto es necesario, ¿sí? Es que del conflicto crecemos. Es inherente, o sea, ahí está. Hay adversidades en la vida y es parte. Es necesario, ¿sí? Entonces la vida es así. Hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que no vamos a cambiar. ¿Y qué sí podemos hacer? Elegir con qué actitud, nos decía Franklin. Elegir con qué actitud No lo que te voy a pasa, afrontar. ¿no? Sino como la actitud que tienes para afrontarlo, Totalmente. para vivirlo. Totalmente. Se escucha fácil Ay, no. y corto, pero no lo es, No. ¿cierto? Es también hablarlo, la parte que no es tan fácil, ¿no? También ser que los pacientes y nuestro público también sepan que no es fácil, ¿no? Hay que abrazar también esa parte. Y en otras ocasiones decíamos incluso permitirnos ser benévolos con nosotros mismos, ¿no? Y no querer acelerar algo que no se está dando o escucharte. Si va conmigo esto, si quiero llorar, no quiero llorar, si puedo parar o no puedo parar. O sea, ir escuchando las señales que te dan tus sensaciones. Sí, hay que escucharnos siempre, pero bueno, todos seguramente seguimos, cuando hay algo que nos conflictúa, seguimos en terapia. Sí. Sí. Como herramienta, claro. O sea, ¿por qué? Pues porque seguimos vivos, porque hay situaciones que nos mueven, porque tenemos vida, ¿no? Fuera del consultorio, fuera de lo que hacemos, de acompañar a personas, seguimos teniendo una vida. Y hay cuestiones que nos mueven profundamente y por eso necesitamos nosotros igual acompañamiento. No somos los todopoderosos perfectos que vamos a saber resolver todo en un momento determinado. La verdad es que no. ¿Sí? Y muchas veces las personas allá afuera nos ven así. Ay, tú estudiaste psicología, no tienes problemas. ¿No? O porque tienes problemas, no deberías de tener problemas. Pero ¿cómo? O sea, si tú eres el que lee a la gente, ¿no? Y la detecta perfecto. No es cierto. Te lo juro, somos humanos. Como si fuéramos escáneres. Sí, somos humanos con todos sus rollos, ¿sí? Y seguramente tenemos familia, pues que tienen situaciones y broncas, ¿no? La cosa es cómo las vivimos, cómo las recibimos de la vida, que esa también es una decisión, es muy difícil, es súper complicado, porque pues nosotros no elegimos a los padres que queremos tener, ¿cierto? Claro, sí. Ni a los hermanos que nos van a acompañar. Y a veces la familia es complicada, porque pasa. Pero también es importante aprender a poner límites, ¿sí? Para que podamos llevar de la mejor y más elevada manera la vida que queremos vivir. Si no saben cómo hacerlo, por favor, vayan con Erendira y con Gaby. Y coger. Para poder irme acercando a lo mejor que pueda hacer con mi propia vida. Siempre lo decimos, o sea, coincidirá conmigo que el acompañamiento te hace conocerte mejor. No podemos solos, tenemos sesgos, no tenemos una visión completa, es nuestra perspectiva desde nuestras experiencias, y cuando alguien nos acompaña y nos ayuda a conocernos mejor, es esta parte de pues tomar las decisiones que se ajusten a una vida plena y de tranquilidad, ¿cierto? Totalmente. Oye, Jerry, yo no quiero dejar de preguntarte, este tema de tanatología, ¿cuál es como lo más significativo para ti que te deje ese tema? Cuando terminas de estudiar eso, dices, qué bueno que estudié eso, pero esto me dejó un aprendizaje significativo. ¿Cuál podrías decir que fue ese? Que me voy a morir. Ok. Que quiero vivir 100 años y que estoy haciendo todo lo posible por llegar de la mejor manera para que, si Dios, la vida, el universo, la energía me presta a mis hijas lo suficiente para verlas crecer, me presta a mi esposa lo suficiente para caminar juntos y si así lo desean nuestras hijas, tener hijos y nosotros ser abuelos, será maravilloso.
el aprendizaje más significativo que me deja estudiar tanatología es esta plena conciencia de me voy a morir. O sea, hazlo. Igual te vas a morir. Igual, sí, claro, ya tengo conciencia plena de ello, ¿no? Y algo que pudiera servirle mucho también a nuestra audiencia es que en algún momento nos confías que una de tus chiquitinas, con una sabiduría innata, lo sabe, ¿no? O se enfrenta con el tema. ¿Qué le contestaste? Sí. Bueno, esto pasó cuando Sam tenía 4 años. Tuvieron que intervenirla de urgencia por el apéndice. En shock total, o sea, inesperadísimo. Y entonces sale ella de operación, 4 años, ¿sí? Y empieza a preguntarnos sobre la muerte. O sea, nosotros, la verdad es que no habíamos hablado de cuestiones de estas, ¿no? A ella le vienen esas dudas. Le empiezan a venir cuestiones sobre, papi, ¿y dónde está Dios? Papi, ¿y cómo es el cielo? Papi, ¿y tú te vas a morir también? Papi, ¿y cuándo me voy a morir yo? Papi, ¿y mamá igual se va a morir? Nos vamos a morir juntos. Empiezan estas cuestiones que son tan naturales, ¿sí? En los niños, y es tan importante que podamos hablar con ellos de esto, ¿sí? Las mascotas ayudan mucho con el tema de la muerte para los niños, ¿sí? Por el hecho de que, bueno, una mascota no vive tanto tiempo, ¿no? Como un humano, y el vínculo tan amoroso que puede llegar a tener un niño con una mascota, ¿sí? Al momento de la muerte, les puede enseñar mucho sobre la vida, ¿ok? Entonces, empezamos a hablar justo sobre la muerte, ¿no? Ella, muy receptiva al hecho de... no quiero que te mueras, ¿sí? Porque pues ella tiene miedo de que nosotros somos sus cuidadores primarios, ¿no? Claro. A que se quede sola, a que pueda llegar a sufrir si no estamos mamá o papá. Claro. Es, completamente natural, ¿sí? Pero es también importante mencionarle que la muerte llega sin avisar, pero podemos hacer todo lo posible por mantenernos en la vida, cuidándonos, ejercitándonos, alimentándonos, viviendo al máximo, disfrutando de lo que sí tenemos, ¿sí? Porque si yo vivo preocupado de que me voy a morir, no voy a vivir. Ya. No voy a disfrutar. Tal vez vas a sobrevivir. Claro. Entonces voy a estar todo el tiempo con... mejor me quedo aquí encerrado, ¿no? Mejor no salgo. Mejor no esto. Y entonces dejo de vivir, dejo de experimentar, ¿sí? Y entonces ella, hasta la fecha, nos podemos hablar sobre cuestiones de muerte, ¿no? Papi, ¿y a qué edad te vas a morir? Oh, ¿y cómo es la muerte? ¿De qué color es la muerte? Era una de las preguntas, por ejemplo. Wow. No, profundísima. O sea, entonces, en este sentido, es importante hablar con los niños de muerte. Hay muchos cuentos infantiles. Sí, los hay. Que mucha hablan, literatura que hablan sobre la muerte y de verdad son profundísimos, que les ayudan a los niños a tener una conciencia al respecto, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿sí? Las muertes oportunas. Lo que se puede llegar a esperar de una persona de una determinada edad, por ejemplo, o de una enfermedad, ¿sí? A empezar a dejar todo en orden. Les hablaba sobre la espiral del silencio hace un momento, ¿recuerdan? ¿No? Que es esta forma en la que evito que uno de mis familiares se entere de todo lo que está haciendo. Esa es una forma de violencia, porque le estoy quitando la oportunidad de que elija qué hacer con sus últimos momentos de vida. Claro. Y es importantísimo que le demos toda esa posibilidad de elegir qué quiere hacer. Eso es muy importante. La espiral del silencio se llama. Qué gratificante, qué nutritiva la conversación contigo, Jerry, porque me lleva a la conclusión de que, y compartirle a nuestro público, se trata de la vida, se trata de cómo vivimos, ¿no? De cómo apreciamos lo que hay a nuestro alrededor, no dar por sentadas las cosas, apreciar este regalo que es la vida. ¿Tú qué pudieses decirnos para cerrar este segmento?
yo creo que todas las teorías, todas, absolutamente todas llegan a este punto, que es vivir el presente. El aquí y el ahora. Vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque mi futuro está aquí, o sea, en este momento. No existe allá adelante. Lo estoy construyendo y lo construyo a través de la experiencia que quiero llevarme para allá, que es este momento. Gracias. Esta experiencia que yo les agradezco tanto. Gracias. Y la invitación sería a que si hay algo que me está causando miedo, revise qué es. Si no lo identifico, busca ayuda. Ok. Busca ayuda, una perspectiva diferente siempre, siempre te ayudará. Que no sea la inteligencia artificial, por favor. Sí, otro humano. Que por no favor. sea la inteligencia artificial, que sea otro humano de preferencia. Y capacitado, dice Y Ere por ahí. capacitado, por supuesto, para que entonces puedas acercarte cada vez más a lo rico, a lo maravilloso del contacto, ¿sí? Del vínculo que podemos llegar a construir como sociedad, que tanta falta nos hace hoy en día. Te agradezco mucho, Gaby. A ti también por acompañarnos, por estar presente, por tu presencia, por tu estar. Es una caricia a nuestro corazón, a mi corazón, y estoy seguro que también al de Ere. Bueno, pues así terminamos este episodio. Les invitamos a seguirnos, a comentar y a compartir. Yo soy Gaby Rodríguez y aquí agradecemos la presencia de Gerardo Martínez, Erendira Toledo y somos EIG Terapia Entre Amigas. Nos vemos en el siguiente capítulo.